Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer. Conducción, María Eugenia Esclarou. Producción, Fernando Rossi. Operación técnica, Ángel Bonfilio. Locución en off, Maricel Estigarribia y César Capitani. Charla Entre Nos, por FM 101.9. Auspician este programa El Rincón A, las mejores empanadas y pizzas de Ruta 20, Avenida Fuerza Aérea 2545, llamadas al 466-2949 o podés hacer tu pedido por WhatsApp, solo texto 351-5-203-967. Atendemos de martes a domingo de 12 a 15 y de 20 a 0 horas. Rincón A, las mejores empanadas y pizzas de toda la Ruta 20. Verde Mostaza Vitrofusión. Arte y decoración en vitrofusión, hilo, madera, piezas únicas. Talleres grupales. WhatsApp 3571 538547. Facebook Verde Mostaza Vitrofusión. Seguinos por Instagram @Mónica_Rosviar y comentá y participás del sorteo de un plato decorativo. ¿Aún no podés irte de vacaciones? ¿Querés una escapada romántica? Regálate un fin de semana diferente. Vení a Delicias del Condado y disfrutá de las sierras. WhatsApp 351-261-4630. ¿Sabés qué es NOS? Si no sabés, ingresá a https://www.noscordova.ar. Lee nuestras propuestas. Si te gustan, sumate y rescatemos Argentina. Estás escuchando Charla Entre Nos, todos los viernes de 15 a 16 por FM 101.9. Muy buenas tardes, otra vez nos encontramos acá en Charla Entre Nos. Hoy 27 de enero de 2023. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya hace rato que empezamos con nuestros programas y cada viernes nos encontramos con un tema diferente. Hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Quién nos visita? Dulce María Santiago, doctora en filosofía. Muy especial porque vamos a hablar sobre nuestra sociedad, los cambios que van produciendo en nuestra sociedad, sobre las matanzas que están habiendo de estos chiquitos. Tenemos a Lucio Dupuy, de 5 años, Renzo, de 4 años, que fue asesinado por su madre y su padrastro. Y también la pequeña Milena, que supuestamente fue asesinada por la madre y el padrastro. Todavía no se sabe, pero bueno, generalmente sucede entre los niños indefensos. Y por culpa de un sistema que está basado en unos nuevos valores, unas nuevas concepciones, unas nuevas formas de ver las cosas, permiten que sigan matando a los niños. ¿Hace falta? Bueno, vamos a debatir con la doctora. Muy buenas tardes, estamos acá con Dulce María Santiago, doctora en filosofía. ¿Cómo te va, Dulce? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Eugenia? Sí, yo soy, como bien dijiste, doctora en filosofía, soy también profesora, obviamente ejerzo la docencia universitaria y me he dedicado siempre a, podríamos decir, 2 temas, que son la cultura, que fue el tema de mi tesis doctoral, y
sobre todo temas de Argentina y Latinoamérica, de cultura, digamos, argentina y latinoamericana. Precisamente toda mi especialización pasa por esto, por pensamiento argentino, latinoamericano, pero siempre en esta clave, podríamos decir, cultural. Así que todos los temas que tienen que ver con nuestra cultura me parecen que son importantes de llevar a cabo en la reflexión para entender cómo vivimos, por qué pasan las cosas que nos pasan, de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar a ir, ¿no es cierto? Para conocernos un poquito mejor. Te voy a hacer una pregunta puntual. Por ejemplo, el feminismo, que no solo odia al hombre, que rompe el núcleo familiar y desarma a la familia y a los valores, ¿no? Que corrompe de cierta forma a la maternidad. ¿De dónde viene este origen de tanto Esto viene repudio? Desde la segunda mitad del siglo XX, comienza fuertemente con la mujer de Jean-Paul Sartre, que Simone de Beauvoir, con una obra que se llama El segundo sexo, donde la teoría central es que la mujer no nace, sino que se hace, y que todo el rol femenino es una construcción cultural y no algo basado, digamos, en una, podríamos decir, en la naturaleza de lo femenino, ¿no? Sino que es algo que la sociedad ha atribuido a la mujer. El tema de la maternidad, podríamos decir la necesidad de integrarse en una familia y de casarse puntualmente para a partir de ahí llevar a cabo la maternidad. Y que todo ese rol en realidad no es algo que le pertenezca a la mujer por naturaleza, sino social. Por eso esa frase que ella decía, ¿no? La mujer no nace, sino que se hace. Y se hace conforme a lo que la sociedad le dice que tiene que ser. Y entonces, digamos, el segundo sexo es un llamado, digamos, a una reflexión de que la mujer ha tenido un rol hasta entonces y que hoy debe cambiarlo, ¿no? Y debe construirlo. Y bueno, a partir de ahí, digamos, entonces esa construcción cultural que hace la mujer de su nuevo rol ya no tiene que ver con la maternidad, con algo que podríamos llamar que tiene una raíz biológica, sino fundamentalmente a partir de las nuevas necesidades de la sociedad, esto de participar activamente en la vida social, política, cultural, y la postura de Simone de Beauvoir era que la mujer a partir de ahora no debía ni casarse ni ser madre, ¿no es cierto? O sea, y que ella es lo que realmente llevó a cabo. Entonces esto, bueno, tiene obviamente mucha influencia, acá era muy leído tanto Sartre como ella, y realmente han tenido, sobre todo en un contexto de posguerra, de crisis y de, podríamos decir, de destrucción de valores tradicionales, esto tuvo mucha influencia, no solo en Europa, también en Latinoamérica. O sea, es algo que nos viene, podríamos decir, culturalmente, desde el hemisferio norte. Impuesto. O sea, también es algo sí, una moda, una especie de, claro, moda, tal acá era muy leído en los años 50, 60, 70, era una autora muy leída, y entonces realmente ha producido un cambio cultural que ya estaba dándose en otros planos, por ejemplo el político con el voto, en lo estético con la moda. Pensá, por ejemplo, esto de que, ¿no?, Coco Chanel le saca el corsé a la mujer, y la libera, podríamos decir, físicamente de la moda que se utilizaba. De la moda que de alguna manera, sí. Así que bueno, es todo un contexto, podríamos decir, cultural que termina produciendo un cambio muy fuerte, esto que llamamos el feminismo, donde la mujer de alguna manera lo que intenta es hacer que ese rol tradicional de esposa y madre sea reemplazado por una función social, por una construcción que
que tenga que ver con esa participación activa en los cambios sociales y culturales, y que de alguna manera demandan que en cierta forma se despegue de esa naturaleza, podríamos decir, femenina, tradicional. Igual esta pregunta te hago, ¿el instinto materno existe? Por más que Sí, no pero tengas por eso, contexto. sí, claro, pero es un debate que está entre lo que es natural y lo que es cultural. Y como el siglo XX de alguna manera llega a darse cuenta de que todos los cambios culturales han sido tan grandes que de lo natural ya la naturaleza, podemos decir, intacta le queda poco. Entonces todo se vuelve cultural de alguna forma. Y entonces todo lo que tiene que ver con lo biológico, con lo instintivo, etcétera, hoy parece ya tan modificado por lo cultural que, podríamos decir, un estado puro de naturaleza no existe. No sé si se entiende. Se entiende, pero voy a remontarte un poquito al pasado, ¿no? En la antigua Roma y en la antigua Grecia, era natural y normal las familias en el cual no era papá y mamá, sino que uno designaba quién era tu hijo por el traspaso de las bandas que llevaban en el cuerpo. Entonces eso te daba el estatus de hijo porque vos lo nombrabas, y capaz uno natural no era tu hijo. Incluso las familias, la homosexualidad era algo más normal en aquel entonces. Sí, es muy distinta a Grecia de Roma en este sentido, porque Grecia no tenía una institución así, podríamos decir, familiar fuerte. Sí. Las mujeres más bien vivían en el gineceo, donde los hijos de las mujeres concebidos, digamos, obviamente naturalmente, como era en esa época, permanecían con las mujeres en este estado, podríamos decir, hasta los 8 años, ¿no? Dentro del gineceo, y sobre todo en ciudades, por ejemplo, como en Esparta, a partir de los 8 años, los varones entonces eran, digamos, despegados de sus madres, independizados de alguna manera de ese estado del gineceo y llevados con los hombres para la vida militar. Entonces, era podríamos decir, una educación bastante separada la de los hombres y de las mujeres, y el rol de la mujer era un rol, en este sentido, bastante secundario. Lo dice claramente Aristóteles cuando dice que el hombre tiene el buey, tiene la casa y tiene la mujer. O sea, es una cosa más del hombre. Un objeto. Claro, porque estaba muy, podríamos decir, reducida a esa función. No obstante, existieron algunas mujeres que se destacaron, pero fueron muy pocas. O sea, en realidad la cultura griega era una cultura que fundamentalmente hacía hincapié en el rol fundamental del hombre varón. La palabra que después en el latín se llama virtud, viene del valor, de la fuerza del vir, que el vir es el varón, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver con la educación era propio del varón. Incluso esto que vos mencionaste de la homosexualidad, que tenía que ver con que, bueno, para realmente haber una amistad a un nivel más profundo, más elevado, como las mujeres de alguna manera tenían un estatus un poco inferior en todo lo que tenía que ver con su participación en la vida social y en su educación, entonces los hombres se relacionaban amistosamente entre sí, y obviamente entonces ahí aparece con podríamos decir como algo, la amistad, digamos, en esto. Pero también tenía que ver con lo cultural de la época de aquel entonces. Exactamente. En cambio, Roma, en este sentido, le da a la mujer, sobre todo a partir de la aparición del cristianismo, etcétera, un rol mucho más activo. La mater familia, era la mujer que cuidaba el hogar, etcétera, y tenía, podríamos decir, una participación más activa en la vida familiar, en relación con la educación de los hijos, etcétera. No obstante, seguían siendo obviamente una educación fundamentalmente, podríamos decir, ligada con lo masculino, con ideal masculino, ¿no es cierto? Pero
el rol de una mater, de una madre, era un poco distinto al del. Entonces, dentro del mundo clásico podemos decir que, bueno, que obviamente la mujer tenía fundamentalmente un rol de esposa y madre, y que muy excepcionalmente podía, digamos, aspirar a tener un rol mucho más activo, ¿no? Si no era desde ese lugar, incluso ser la esposa de o la madre de, ¿no es cierto? Sí. Pero no independientemente. Claro. Y bueno, toda la historia, podríamos decir, ha tenido esta constante donde el rol de la mujer era más bien, salvo en algún que otro caso excepcional, alguna reina como, la reina Isabel Tudor, o la misma reina Isabel de Castilla, que tenían, podríamos decir, temperamentos fuertes y que gracias a su función monárquica pudieron de alguna manera influir activamente sobre la vida social. En general, las mujeres no tuvieron, podríamos decir, una participación ni social ni política muy fuerte. Y cuando llega el siglo XX, cuando ya decaen, podríamos decir, los sistemas monárquicos y llega el sistema democrático a través del voto, el voto es originalmente solamente masculino. O sea que la primera, podríamos decir, aparición de lo que nosotros llamamos el movimiento feminista es el sufragista, es decir, aquel movimiento que fundamentalmente lo que está buscando es que la mujer alcance el derecho a votar, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, además de esto, también una cierta igualdad en el plano laboral. Porque fíjate que las grandes protestas de principios del siglo tenían que ver con esto, o con que las mujeres querían votar o que querían un reconocimiento de sus derechos laborales que fueran equiparadas en cierta forma, a veces no con una igualdad absoluta, pero con mayor justicia, a los derechos laborales de los hombres. Y bueno, la historia del feminismo, podríamos decir, de la primera mitad del siglo XX, tiene que ver con la conquista de todos estos derechos, que podríamos decir son más bien derechos ligados a lo legal, ¿no? Al rol, digamos, de la mujer como ciudadana, etc. Pero en cambio, a partir de la segunda mitad, por eso cuando aparece fuertemente, a partir de la guerra, toda esta, podríamos decir, innovación en el pensamiento, por eso te cité a Simone de Beauvoir, donde aparece como que lo que se le ha asignado a la mujer en realidad no es algo natural o biológico, sino meramente cultural, y que entonces está siendo, podríamos decir, cuestionado y sometido a una revisión que tiene que ver con que, bueno, cuál es el rol de la mujer y la igualdad de los sexos, y ya en plano de igualdad podríamos decir absoluta y de autonomía total respecto de lo que tiene que ver. Pensá que una mujer, por ejemplo, a principios del siglo XX no podía sacar una cuenta en el banco, no podía firmar un documento, dependía siempre o de su padre o de su hermano o de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, podríamos decir, el primer motivo que lleva al movimiento feminista a la búsqueda del reconocimiento de estos derechos. Y la segunda parte, en cambio, ya es un feminismo, podríamos decir, deconstructivo, que significa que lo que busca es que no se le asigne ese rol que la sociedad le había establecido a la mujer, sino buscar, digamos, un camino nuevo donde la mujer se defina a sí misma, se construya, podríamos decir, arme su propio rol en la sociedad. Y bueno, este es un feminismo, podríamos decir, que después se va a enlazar con el tema del género, etcétera, y que es ya un feminismo mucho más, podríamos decir,
que va a lo que es, podríamos decir, el fundamento de lo femenino, es decir, buscar, digamos así, quitarle esta base, podríamos decir, en la naturaleza biológica, para que la mujer libremente decida cuál es su rol, su función, qué es lo que ella quiere ser, ¿no? Y bueno, obviamente esto ha ido Sí, pero es teniendo... como que, perdón, ¿no? Pero es como que es Sí, una ideología que va marcando, sí, claro, determinado, exactamente. Sí, 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 inculcado también porque está propulsado por las totalmente, políticas públicas. exactamente, exactamente. Ha ido, podríamos decir, colonizando los distintos ámbitos de la sociedad, la educación, la política, ¿no es cierto? Y encontramos entonces que ha ido de alguna manera Desvirtuándose, diría yo, más que sí, nada. sí, y con una, o sea, Perversidad, incluso. con una impronta muy, muy autoritaria en este sentido, ¿no? O sea, fíjate que viene digamos, de una lucha contra un cierto autoritarismo y termina como imponiéndose Y siendo autoritariamente. autoritarias ellas. Hay países Claro, que aplican, por ejemplo, el matriarcado, ejemplo Australia. Ahí tienen sí, sistema de matriarcado desde los años, antes de los años 70 ya estaba, y el patriarcado, viste, es mal visto, pero ya era normal, ahí es normalizado porque la cultura es así, eso ya es claro. cultural. En realidad este feminismo va mucho más allá del tema matriarcado-patriarcado, ¿no? Ujú. Va, digamos, lleva a la mujer a una, podríamos decir, indefendición metafísica en la que ella decide quién quiere ser. ¿Me entendés? Es Claro, algo es mucho una más radical, sociedad más claro, mucho relativa, más subjetiva, radical en sí. el sentido de los... entonces, bueno, eso es lo que hoy tenemos presente y obviamente pensá que la mayoría de nuestras leyes que procedían del siglo XIX y que luego en el siglo XX fueron también evolucionando, sobre todo las leyes sociales fundamentalmente, ¿no? Ujú. Bueno, muchas veces son, podríamos decir, cuestionadas hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay una especie, podríamos decir, de confusión en cuanto al paradigma, al Ajá. parámetro en base al cual tienen que ser, porque las leyes después son aplicadas, interpretadas y bueno. Sí, pero pasa, recién dijiste una palabra clave, dijiste evolución o sería una involución, porque también es Bueno, una especie de volver más al estado animal y primitivo. claro, pero el feminismo lo plantea como un estadio de evolución de la sociedad. Por supuesto que este es un cuestionamiento que va mucho más allá del feminismo, es decir, como Ujú. sociedad, como seres humanos, hemos evolucionado en nuestra vida social, por ejemplo. ¿Es mejor hoy nuestra vida social que la de 50 o 100 años atrás? Bueno, eso es un planteo que tiene, podríamos decir, muchas aristas. Si lo analizamos solamente desde el feminismo, ¿cuántas veces se dice que el feminismo en realidad le trajo a la mujer también muchos más, podríamos decir, más responsabilidades? Sí, y sin dejar de lado la que ella tenía de antes. Exacto, bueno, por eso, todo tiene, podríamos decir, distintas formas de leerse en términos de si hemos progresado, obviamente que en lo que es el plano científico, tecnológico, las enfermedades, las condiciones podríamos decir, de vida, etcétera, hemos mejorado, ¿no? O sea, Sí, hoy por un podríamos lado decir, no sí. sufrimos tanto el dolor físico, no sufrimos tanto el frío, no sufrimos tanto el calor, podemos curar enfermedades. Fíjate que una pandemia pudimos de alguna manera controlarla rápidamente. Pensá lo que duraba una pandemia en la Edad Media o lo que duró incluso la misma fiebre española, que fue mucho más larga, etcétera. O sea, hay obviamente dimensiones en las que hemos progresado y hemos mejorado. ¿Y el tema del Y odio?
Y el tema del odio es algo, podríamos decir, que puede interpretarse desde muchos puntos de vista, y esto la psicología tiene, el hombre tiene, lo decía ya de alguna forma también el griego, ¿no? Una especie de, digamos, principio que nos conduce hacia lo bueno, lo racional, esto que los griegos llamaban lo apolíneo, que tenía que ver con la armonía, el equilibrio, la razón, la búsqueda de la verdad, de la belleza, de la bondad. Y por otro también tiene, podríamos decir, una tendencia irracional que muchas veces nos hace, esto, como vos decís, nos lleva hacia el odio, la violencia, el deseo de daño, etcétera, ¿no? De destrucción. Freud mismo decía que el hombre tenía eros y thanatos, ¿no es cierto?, como dos coprincipios. Entonces, en esto podríamos decir que en lo humano nada nos es ajeno, ni de lo bueno ni de lo malo, y que como seres humanos tenemos una tendencia a buscar el bien, pero también una tendencia al mal, y eso, bueno, en el ámbito religioso se explica con la Biblia o en los libros sagrados con esto que se denomina el pecado original, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, esto siempre el hombre lo ha considerado, y en la vida social ha sido siempre, podríamos decir, un elemento que ha prevalecido, es decir, que el hombre, como tiene tendencias como el odio, la destrucción, la muerte, etcétera, debe entonces ser educado, fundamentalmente la educación tenía que ver con este autodominio, ¿no? Para que, hasta dice el mismo Freud, el hombre no puede ser feliz viviendo instintivamente y salvajemente como un animal. Entonces tiene que educar su instinto, digamos. Y esto es lo que, podríamos decir, constituye el fundamento de la educación, Sí. ¿cierto? O sea, aprender a autodominarnos para vivir humanamente y no como animales, no solo en nuestro plano individual, sino también en el social, porque somos seres que vivimos en sociedad. Entonces esto siempre estuvo presente, podríamos decir, tanto en el pensamiento occidental como en el oriental. En el oriental incluso tiene otras, podríamos decir, hay principio de bien y principio de mal, por ejemplo, Vishnu y Shiva, ¿no? Entonces uno es constructor y Shiva es destructor, ¿no? Entonces hay desde hasta podríamos decir, una ontologización del mal. En la tradición judeocristiana, el mal, en cambio, es la privación de bien, y es algo que obviamente lo constituye al hombre. Entonces, esto es algo que, digamos, todos los seres humanos tenemos que considerar, que somos capaces de cometer cualquier daño, y si no lo hacemos es porque nos dominamos, porque sabemos que eso está mal, etcétera. Acá con la muerte de estos chiquitos por parte de los familiares, ¿no? Es como que transgreden ya lo que está bien y mal. Exactamente, es la transgresión, es la tragedia griega esto. Es la transgresión, digamos así, de algo que debería estar, podríamos decir, ordenado hacia lo bueno, ¿no? En el caso de los padres, a cuidar, podríamos decir, a sus hijos, ya sean naturales, biológicamente o no, porque la maternidad y la paternidad no solamente son desde el punto de vista biológico. Es más, en las familias, podríamos decir, antiguas, era muy común tener criados, hijos criados, es decir, porque alguien quedó huérfano, porque, bueno, porque, no sé, integraron a un extraño. Una familia y no tienen familia, entonces lo incorporan a la propia. Exacto, hijos adoptivos, hijos del corazón, etcétera, ¿no? O sea que esto, podríamos decir, en la historia occidental es muy común, ¿no? O sea que el lazo materno y paterno, ya sea
adoptivo o sanguíneo es muy fuerte y está ordenado a cuidar y a proteger la vida del otro, no a destruirla. Y cuando se aferran, por ejemplo, en este caso pasó de que capaz se aferran a tenerlo porque como una propiedad a los chicos, por eso peleaban en el juzgado quizás. Sí, una instrumentalización de las personas. Pero no lo querían. Claro, no. Era como una especie de prenda para ganar al otro, de venganza, etcétera, ¿no es cierto? O sea, ahí podríamos decir prevalecen los instintos más bajos del humano. del ser humano y terminan produciéndose estos hechos que son trágicos. Sí. Porque es la ruptura del equilibrio y de la armonía, podríamos decir, en las relaciones humanas, es la tragedia. Un asesinato es una tragedia. Sí, he visto, por ejemplo, carteles que decían muerte al macho en el útero. Sí, pero claro. Pobre, claro, en China puede también una cultura de que matan a las mujeres. Claro. Es al revés. Entonces, tiene que ver mucho lo cultural también en esto, creo. Y sí, bueno, es lo que, digamos, estamos tristemente viendo, ¿no? Como que la sociedad, en vez de estar protegiendo la vida, la está desprotegiendo, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quizás como sociedad sería bueno que nos planteemos quiénes son los que tienen derecho a vivir y quiénes no, cuando en realidad lo tienen que tener todos, ¿no? Es decir, estamos hablando de la era de los derechos humanos como principios fundamentales incluso de cualquier ética y cómo puede ser que, digamos, algunas vidas valgan y otras no, Claro. Sobre todo las más indefensas, como en este caso, por ejemplo, de las criaturas. Me parece que... O los ancianos, porque también pasa en el tema de las personas mayores. Exactamente, sí, son hoy los dos, podríamos decir, exacto. Sí. O sea, lo que está sucediendo es que los dos extremos de la vida, tanto, digamos, el inicio como el término, están siendo los más afectados en esta, podríamos decir, forma de ver la vida humana, ¿no? ¿Tiene que ver con un cambio de valores? Sí, porque se exalta demasiado lo vital, la juventud, o sea, parece que el único valor real es la vida que vale, es esa vida que tiene fuerza, que es la de la vigor, la juventud, y todo el resto de las demás vidas no valen, ¿no? Son indefensos, son débiles, y débil entonces se lo puede aplastar. La cultura del descarte. Del descarte porque no sirve, porque es débil de alguna manera, ¿no? Entonces hay una exaltación de lo que tiene que ver con la fuerza, el vigor, la energía, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con la juventud, ¿no? Y también con las políticas, porque también es una imposición es cultural, se vuelca en los distintos campos como en la política, etcétera, ¿no? En la tele, en la política, en la música, en todos los rubros, es como que te lo machacan, por decirlo de alguna forma, de prepo y van normalizando algo que en realidad no es normal o natural. Claro, o sea, el problema es que se empieza como a naturalizar, ¿no? Lo que, digamos, tendría que ser una excepcionalidad, que es la tragedia, ¿no? Uh-huh. O sea, y bueno, empieza uno a pensar que, bueno, que como hay mucha inseguridad, por ejemplo, y es natural que a alguien le roben, que es natural que escuchemos que mataron a alguien porque lo querían robar, y entonces naturalizamos la inseguridad, decimos, y bueno, pasa todos los días, etcétera, ¿no? Así que el tema, digamos, podríamos decir sociocultural, es el que está de alguna manera tergiversando o produciendo estos disvalores, ¿no? Sí. Que
quizás a veces uno, recién cuando aparecen estas cosas en los medios, bueno, empieza a decir qué espanto, qué barbaridad lo que está pasando, ¿no? Pero que necesitamos de alguna manera como sociedad también hacernos todos cargo, o sea, la responsabilidad es de toda la sociedad, ¿no? Obviamente que los que tienen más responsabilidad son siempre aquellos que tienen capacidad de mando, pero digamos todos con nuestras actitudes, con nuestra participación pública, ya sea en el voto, hoy la gente es muy participativa en las redes, lo que la gente pone en las redes, lo que opina, dice, lo que piensa. Opina, exactamente, todo eso va generando, podríamos decir, una especie de imaginario colectivo donde los valores se van como decantando, o los disvalores. Claro. Entonces, Acá, por ejemplo, hoy recibí un mensaje, te lo leo como para que opinemos sobre este tema también, que en parte tiene que ver con los cambios culturales y todo, que dice, esto lo escribe un señor en un grupo de WhatsApp y pone, acabo de ver, horrorizado, ¿no?, en Cosquín un espectáculo denigrante que ya que bailaron una samba 2 hombres representando a 2 homosexuales que no pueden expresar como tales en su vida diaria. Al bailar la samba se sueltan y se manifiestan como lo que son o como se perciben y bailan hasta darse un beso en la boca. Lo presentaron como los ganadores del Pre-Cosquín en el rubro danza. Después acota este señor, dice, no me caben dudas que esto está armado por la política de este gobierno, que se dice progresista, pero que, como lo hemos comentado muchas veces, en realidad es regresista o regresivo, ya que atenta contra las costumbres y tradiciones de nuestra nación. Es increíble que hayan llegado al colmo de promocionar la homosexualidad en el Festival Mayor del Folclore del país. Lo más triste es que parte del público aplaudió esto. Dice, yo creo que estamos anestesiados o idiotizados, no sé cómo decirlo, es lo que aclara, ¿no? Dice, y me preocupa al ejemplo que estamos mostrando a nuestros hijos y nietos. Una cosa es respetar la elección sexual de cada uno y otra cosa es hacer apología de la homosexualidad. Sí. Eso es lo que escribió. Claro, esto es, digamos, lo que está sucediendo hoy en día, es decir, como que hemos pasado de un extremo en el que, no sé, como dicen los medios, salir del closet, ¿no? Esto de, un destape, y entonces pasamos al otro extremo, ¿no? Que si no, parece que hasta, como dice, hay que promocionarlo. Y yo vuelvo sobre algo de la identidad cultural. ¿Esto de dónde nos viene? O sea, a veces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo estamos llegando a esto? ¿De dónde viene? De nuestras raíces, lo tenemos nosotros en nuestro ADN, o lo estamos, podríamos decir, importando. Es la globalización la que nos está trayendo estos mensajes, estos valores, ¿no? O son nuestros. Bueno, exactamente, pero bueno, son influencias culturales, es decir, por un lado aspiramos y siempre hemos sido una sociedad nosotros muy abierta y muy plural, porque bueno, tenemos una raíz cultural variada como ningún país del mundo. Ningún país del mundo tiene la síntesis, podríamos decir, genética y cultural que tenemos nosotros. El mestizaje que tenemos en Argentina no lo tiene ningún país del mundo. O sea que más plural que nosotros no existe ningún país en cuanto a sus raíces. Pero lo que en realidad ahora está pasando es otro fenómeno, no es la pluralidad de nuestras raíces tan múltiples y variadas, ¿no? De origen europeo, de origen indígena, de origen asiático y africano. O sea que tenemos, podríamos decir, una mezcla que es bastante original y única. Pero esto son
valores que no vinieron con nuestras raíces, sino que las importamos. Y estos son promovidas por la Agenda 2030, como le dicen. Y sí, por eso todo este proceso, podríamos decir, de cierta universalización cultural, nos lleva de alguna manera a esto. Bueno, tenemos que tener tal ley, tenemos que promocionar tal cosa para poder entrar en el desarrollo, ¿no? O sea, es un concepto hasta equivocado de lo que es desarrollo. No, el desarrollo de cualquier cosa no es verdadero desarrollo, ahí tiene que ser un desarrollo de lo verdadero, de lo auténtico, de lo propio, ¿no? O sea, desarrollarnos en cualquier línea no significa desarrollarnos bien, ¿no? Claro. Sí, Bueno, es como decía mi papá, hay un dicho famoso que todos lo escuchamos en nuestra vida, dice, si uno se tira al balcón no quiere decir que todos se tiren al balcón. Claro, exactamente. Tenemos que razonar, sí, pensar y tomar buenas decisiones. Bueno, es algo que hoy todo lo que es reflexión, razonamiento, es algo que, digamos, parece haber quedado rezagado en el ser humano. ¿Por qué? Porque vivimos en una posmodernidad del instante, y la reflexión implica pensar antes de actuar. Si actuamos instintivamente, si hacemos lo que sentimos en el momento y no media ningún pensamiento, entonces actuamos no, digamos así, con nuestra parte más propia y humana, sino con nuestra parte más baja, más instintiva. Y los comportamientos que nosotros, exactamente, los comportamientos que vemos son este tipo de conductas instintivas, estímulo-respuesta, ¿no? Donde que en sí no llevan a la destrucción de la sociedad. Y sí, porque uno actúa no humanamente, sino salvajemente. Y es todo lo contrario de la vida social. Quizás en este sentido el papel de la educación sea lo que nos pueda ayudar a revertir esta situación, para no educación y sin ideologías. Sí, por eso el debate educativo, más allá de lo que es el sistema en sí, ¿no es cierto?, tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Con, bueno, qué tipo de sociedad queremos, para qué tipo de sociedad queremos educar. Ya sabemos que la ley 1420, etcétera, buscaban una educación patriótica para integrar a los inmigrantes a una vida social, podríamos decir, que ya había sido pensada en la Constitución de 1853. Pero hoy estamos en el siglo XXI y la situación es distinta, entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que hoy tenemos que educar para que lleguemos a ser ciudadanos de una sociedad libre, tolerante, pero también con la identificación de sus propios valores? Sí, pero la Constitución mal que mal cuida a cada ciudadano, porque precisamente lo cuida para que no produzca daño. Claro, pero el problema está en que de esta Constitución después salió un sistema educativo que buscaba, ¿no?, una formación patriótica para lograr que los hijos de los inmigrantes se integren a nuestra parte de nuestra patria. Hoy, claro, tendríamos que pensar entonces, hoy, ¿qué tipo de educación queremos brindar? Porque obviamente la realidad nuestra ha cambiado, y entonces hoy vemos que no es que los inmigrantes vienen hoy con una educación distinta a la que tienen acá nuestros hijos y entonces los queremos asimilar, sino que es una realidad totalmente distinta. Lo que hoy peligra es la pérdida de nuestros propios valores, por ejemplo, del sentido del trabajo, de la dignidad de la vida, etcétera, ¿no? O sea, respetar la vida.
Totalmente, por eso, pero la vida de todos y en todas sus formas y en todas sus etapas, ¿no? Y no hablamos de personas solas, sino también de la naturaleza, que están destruyendo todo. Claro. Es parte de la vida también. Bueno, también, o sea, pero creo que es una reflexión necesaria que tiene que hacer sobre todo en el plano de la educación, o sea, qué tipo de ciudadano estamos queriendo educar, qué tipo de persona para la vida social estamos queriendo educar, ¿no? Ya nos preocupamos de que supieran castellano, de que conocieran nuestras tradiciones, nuestro himno, etc. Ahora, ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿Cuáles son los valores que tenemos que transmitirles hoy a los educandos para que realmente se integren a una vida de una sociedad donde hay respeto por el otro, donde aquellos que consideramos, como vos dijiste, los valores de la Constitución, hoy se respeten. Totalmente. Entonces, me parece que en eso, digamos, nos deberíamos un debate, pero no un debate digamos, de oposición de ideas, de dialéctica, sino un diálogo para tratar de descubrir realmente en qué mundo queremos seguir viviendo, ¿no es cierto? En qué tipo de sociedad queremos seguir estando, ¿no? Porque, bueno, cuando pasan estas cosas tan terribles, nos planteamos cómo se llegó a esta situación, ¿no? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué recorrido hicieron esas personas para llegar precisamente a todo lo contrario de lo que es el fin de los padres, ¿no es cierto? Con respecto, sobre todo en el caso tan terrible que es del cuidado de la vida indefensa, como es el caso de los chicos, ¿no es cierto? O sea, bueno, es como para, digamos, replantearnos y meditar, porque no solo se dañaron la vida, claro, y además no solo se dañan la vida de las víctimas fatales, que ya no están, también, digamos, con ese acto se ha dañado la vida de los victimarios y de todo el entorno social, porque en el caso de estos chicos, sus abuelos, sus tíos, sus primos, todos se ven afectados. La vida de ninguno de ellos vuelve a ser lo que era después de un hecho así. No solo la vida de las víctimas que ya no están, los de los victimarios que están a lo mejor en una situación, podríamos decir, frente a la justicia, de indefinición, etcétera, y que tienen la vida en cierta forma arruinada, podríamos decir socialmente, pero más arruinada aún interiormente, más allá del tema social, digamos, en lo personal. Y además todos los entornos familiares, amistades de estas criaturas, todo se ve perjudicado, porque obviamente se afecta todo el entorno. Nadie puede permanecer indiferente a un hecho así, ¿no es cierto? Si es tu nieto, tu sobrino, entonces si hasta en los medios uno queda como afectado por esta situación. Queda choqueado. Exactamente, mucho más si uno los llegó a conocer o a tener alguna relación con ellos, ¿no es cierto? Así que me parece que es para que reflexionemos, ¿no? Que decir, no se puede volver atrás. ¿Cómo podemos prevenir? Y cómo prevenir ¿Cómo prevenir para que no siga sucediendo, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Y cómo actuar también como persona si vemos que está pasando un hecho de violencia. Sí, hoy que tenemos, podríamos decir, tantos recursos de apelación para denunciar o para poder de alguna manera, no sé, a través de la salud pública, de los institutos educativos, etcétera. Hay muchos canales. Y escuchar todas las campanas también, no solo una parte sin ponderar por eso, un lado te o el otro. Claro, que es muy difícil hacer un juicio, porque para eso es la tarea de la justicia, de
de la culpabilidad de los que están involucrados, pero más allá de eso, bueno, el hecho en sí, que es lo que ha sucedido, o sea, esa tragedia, es lo que nos debe conmocionar y que nos debe llevar a la reflexión de cómo podemos hacer para evitarlo. Está bien. Porque realmente no habla bien de una sociedad donde estos hechos se vuelven, podríamos decir, Recurrentes, exactamente. Bueno, te agradezco, te digo, está el tiempo, nos fue tirano, se nos pasó rapidísimo el tiempo acá en el programa y bueno, esperamos que podamos volver a encontrarnos en otra oportunidad para poder conversar. Bueno, sobre ojalá, sí, que realmente podamos construir una sociedad mejor, un mundo mejor, que cada uno desde su lugar lo puede hacer de distintas maneras, ¿no es cierto? Y bueno, que cada uno descubra cómo es la manera que puede contribuir para que realmente nosotros y los que nos continúen, tengan un mundo mejor, no peor. Uh-huh. Así como nos preocupamos de cuidar la naturaleza para no deteriorárselas, o tendríamos que preocuparnos realmente, también la dimensión, digamos así, de las relaciones humanas tienen que ser cuidadas, porque también y no llevarlas al extremo. Exactamente, porque la vida es frágil, Uh-huh. La vida de la naturaleza es frágil y la vida humana también es muy frágil, y mucho más frágil en el caso de criaturas. Totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Auspician este programa Verde Mostaza Vitrofusión, arte y decoración en vitrofusión, hilo, madera, piezas únicas, talleres grupales, WhatsApp 3571 538547, Facebook Verde Mostaza Vitrofusión. Seguinos por Instagram @Mónica_Rosviar y comentá y participás del sorteo de un plato decorativo. ¿Aún no podés irte de vacaciones? ¿Querés una escapada romántica? Regálate un fin de semana diferente. Vení a Delicias del Condado y disfrutá de las sierras. WhatsApp 351-261-4630. ¿Sabés qué es NOS? Si no sabés, ingresá a https://www.noscordova.ar. Lee nuestras propuestas. Si te gustan, sumate y rescatemos Argentina. Estás escuchando Charla Entre Nos, todos los viernes de 15 a 16 por FM 101.9. Auspicia este programa El Rincón A, las mejores empanadas y pizzas de Ruta 20, Avenida Fuerza Aérea 2545. Llamadas al 466-2949 o podés hacer tu pedido por WhatsApp, solo texto 351-5-203-967. Atendemos de martes a domingo de 12 a 15 y de 20 a 0 horas. Rincón A, las mejores empanadas y pizzas de toda la Ruta 20. Bueno, nos encontramos el próximo viernes, donde acá en Charla Entre Nos. No te olvides de entrar a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo? Buscanos, poné Charla Entre Nos, encontranos. Compartí el programa si te gustó, poné like, suscríbete, apretá la campanita y nos vas a estar ayudando para que podamos llegar a más personas.